Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí a estas horas de la mañana, que tampoco son tan tempranas, ¿no?, que son las 9 de la mañana. Yo voy a moderar esta sesión dedicada, como sabéis, evidentemente a patología infecciosa, con una mezcla de un tema relacionado con el adulto y luego dos temas pediátricos. Y yo voy a iniciar esta sesión hablando de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que, como sabéis, es una infección oportunista poco frecuente, pero que hoy día tiene cierta importancia porque, como veremos, puede estar inducida por algunos fármacos inmunomoduladores que se utilizan en pacientes con esclerosis múltiple. Quiero empezar un poco con un análisis retrospectivo, una revisión de qué causa la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que, como sabéis, está producido por el virus del JC, que fue descubierto ya hace bastantes años. Es un virus neurotrópico que tiene diferentes fases en su proceso infeccioso. Una infección primaria, que es inaparente, que se produce generalmente durante la adolescencia. Luego la infección es latente, el virus se acumula esencialmente en el tracto urinario y en la médula ósea, y cuando, por diferentes razones que ahora analizaremos, se produce una reactivación o una liberación de este virus desde la médula ósea, puede producir una infección en el sistema nervioso central que se conoce como leucoencefalopatía multifocal progresiva. Este virus lo que hace esencialmente es infectar los oligodendrocitos, en menor grado también los astrocitos, y produce un cuadro de una desmielinización grave, generalmente no asociada a un proceso inflamatorio. Puede afectar tanto la sustancia blanca como la sustancia gris, a pesar de que el compromiso de la sustancia gris es generalmente no visible en los estudios radiológicos y, por razones que no se conocen bien, la leucoencefalopatía no afecta determinadas áreas del sistema nervioso central, como son los nervios ópticos, y es muy rara o rarísima el compromiso de la médula espinal. La infección propiamente dicha de la LMP fue descrita también hace bastantes años, en el año 58, y durante la pandemia del SIDA, en los años 80 y sobre todo también a principios de los 90, pues la inmensa mayoría de casos de LMP fueron asociados a la infección por el HIV debido a la inmunosupresión que padecían estos pacientes. Pero también había un porcentaje no despreciable de pacientes que tenían esta infección como consecuencia de diferentes situaciones, como el trasplante de médula ósea o la quimioterapia o hemopatías malignas. Y también se descubrió o se describió en pacientes que recibían terapia anticélulas B, como puede ser el rituximab. Este es un caso, por ejemplo, de un caso de LMP asociada a rituximab en un paciente con una vasculitis. El puntero, no sé muy bien. ¿El de abajo? Aquí, este caso. Bien, dicho esto, en aquella época, en los años 80, años 90, el diagnóstico del LMP se fundamentaba en la combinación de datos clínicos y radiológicos. Era, pues, en pacientes con factores de riesgo, pues que tenían un déficit neurológico, una alteración cognitiva, y se les hacía un estudio radiológico, un escáner o una resonancia, y se identificaban estas lesiones tan características, hipodensas en escáner, hipointensas en secuencias T1, sin efecto de masa, habitualmente sin realce, y que afectaban generalmente la región parieto-occipital, comprometiendo especialmente la sustancia blanca más periférica y, en particular, las fibras en U. Es cierto que en algunas situaciones, sobre todo en aquellos pacientes en donde el recuento, la linfopenia no era muy grave, podía existir una cierta reacción inflamatoria y, por tanto, en ocasiones podíamos identificar un cierto grado de realce que indicaba no una forma más agresiva, sino al contrario, indicaba un buen pronóstico porque el organismo era capaz de actuar frente al virus. Las lesiones también podían afectar la fosa posterior, especialmente los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso medio parece que es una zona con una alta concentración de oligodendrocitos y, por tanto, es una región especialmente vulnerable también al compromiso, a la infección por la LMP, como podemos ver en este caso, de una lesión muy característica que era bilateral en este paciente. Todo esto cambió. Evidentemente, la incidencia de LMP asociada al HIV ha disminuido muchísimo en los últimos años, esencialmente por los tratamientos farmacológicos antirretrovirales, pero hace unos años, particularmente en el año 2006, se describió
la asociación de la LMP con un tratamiento específico contra la esclerosis múltiple, que es el natalizumab. Es un fármaco que lo que hace es impedir la migración de determinadas poblaciones linfocitarias a través del endotelio vascular. Se produce un bloqueo y por eso de las integrinas, que son las moléculas que adhieren los leucocitos y permiten el que entren al sistema nervioso central, y esta molécula lo que hace es bloquear justamente esta adhesión. Este fármaco, por tanto, demuestra una actividad antiinflamatoria muy marcada, si lo comparas con otros fármacos o cuando los estudios pivotales que analizaron su eficacia, vemos que la eficacia sobre la actividad clínica y la actividad radiológica en pacientes con esclerosis múltiple es muy elevada y se considera uno de los fármacos con mayor actividad antiinflamatoria. Sin embargo, en uno de los ensayos clínicos, fase 3, el estudio Sentinel, que era un estudio un poco particular porque era un ensayo que combinaba dos terapias inmunomoduladoras, el interferón y el natalizumab, algo que no está permitido hoy día, al combinar dos terapias, se descubrió un caso de un paciente que desarrolló una LMP y esto, pues, evidentemente, abrió una alarma que luego, posteriormente, se confirmó en otro ensayo clínico en el que solo se administró natalizumab, no combinada con interferón. Hubo otro caso y también hubo un caso asociado al tratamiento de natalizumab en pacientes con enfermedad de Crohn. Esto provocó que la FDA, que inicialmente había aprobado este fármaco en el año 2004, hiciera una suspensión del mismo, y no fue hasta el año 2006 donde definitivamente la FDA y la EMA aprobaron este fármaco para su uso clínico, pero con una serie de condiciones de seguridad que se habían de seguir en todos los pacientes que tomaran este fármaco. A pesar de ello, durante varios años, durante los últimos años, hay muchos artículos que han descrito casos de LMP asociados al tratamiento con natalizumab y la forma de identificarla y de prevenirla. Esto es, por ejemplo, para que veáis que desde el año 2005, si analizamos el número de artículos que se han publicado de LMP asociado al SIDA, pues son bastante pocos, bastante escasos, con una disminución en los últimos años, mientras que el número de artículos publicados de LMP asociados al tratamiento con natalizumab ha habido un crecimiento muy importante y solo ya el año pasado se ha podido observar una disminución en la publicación de artículos en relación con esta infección. ¿Qué datos conocemos en cuanto a la incidencia de esta infección en pacientes tratados con natalizumab? Es que, pues que la incidencia global es de aproximadamente 4 pacientes por cada 1.000 pacientes que reciben este fármaco. Por tanto, no es una incidencia muy elevada, pero desde luego es un efecto iatrogénico y, por tanto, estos pacientes tienen que conocer el riesgo al que se someten. Hay, hasta fecha de diciembre del año pasado, unos 800 casos confirmados del LMP, la inmensa mayoría, más de 800, relacionados con la esclerosis múltiple, y también la mayoría de ellos han ocurrido en Europa. Algo importante que hay que mencionar es que el 76% de los pacientes diagnosticados del LMP han sobrevivido a esta infección, algo que es diferente a la supervivencia que existía o se veía descrito en pacientes con LMP asociados a SIDA, donde la supervivencia era claramente inferior y que no alcanzaba el 30%. También es importante conocer que esta infección se diagnostica esencialmente después de haber recibido un mínimo de dosis de este fármaco. Recordar que este fármaco se administra una vez cada 4 semanas y, por tanto, se cuentan las dosis equivalentes a meses, y habitualmente la duración media en que se identifica esta enfermedad es de 50 meses y se utiliza generalmente el umbral de 18 a 24 meses cuando empieza a haber un riesgo significativo de desarrollar esta infección. Hay una serie de hechos, sin embargo, que hemos de conocer para intentar entender o comprender la diferencia que hay entre la infección del LMP asociada a SIDA y la que existe con el natalizumab. Recordar que el natalizumab tiene un efecto antiinflamatorio que es muy, muy rápido, se desarrolla en muy pocas semanas después de administrar la primera dosis, mientras que la LMP generalmente necesita unos 2-3 años de media para desarrollarse. Es decir, hay un decalaje entre el efecto antiinflamatorio y el desarrollo de la LMP.
También es cierto que el natalizumab induce esta infección, pero no otras infecciones oportunistas. No se han descrito casos de toxoplasmosis, tuberculosis, citomegalovirus o criptococosis, y que, además, en estos pacientes es frecuente que exista una reacción inflamatoria aún antes de discontinuar este tratamiento. Es decir, que el estado de inmunosupresión no es tan grave como el que estaba descrito en los pacientes asociados a SIDA. O sea que simplemente el decir que el natalizumab produce un estado de inmunosupresión no explica totalmente el mecanismo por el que se produce esta enfermedad. Recordemos brevemente que el virus se acantona esencialmente en la vía urinaria, puede escapar a la circulación periférica, puede alcanzar el tejido linfoide y básicamente se acantona en la médula ósea, y a partir de aquí puede producirse un escape de este virus y producir una infección en el sistema nervioso central. Recordar que es un virus neurotrópico. ¿Qué produce el natalizumab? El natalizumab actúa de forma específica en la migración de una serie de células que están infectadas por este virus en la médula ósea, básicamente células B, células T y también células hematopoyéticas, y además el natalizumab parece que produce un incremento de los factores de crecimiento del virus, es decir, que actúa específicamente sobre este virus y por eso no se producen otro tipo de infecciones oportunistas. También es bien conocido que hay una serie de elementos que ayudan a hacer una estratificación del riesgo que tiene un paciente de forma individual a desarrollar esta infección. Y básicamente son estos 4 que he marcado en naranja. En primer lugar, si el paciente ha recibido un fármaco inmunosupresor previo, básicamente en el campo de la esclerosis múltiple estamos hablando pues, de fármacos como la mitoxantrona, que es un fármaco que hoy día prácticamente no se utiliza, o sea que hay muy pocos pacientes actualmente que hayan recibido inmunosupresión previa. Muy importante es la duración del tratamiento, recordar, una dosis cada 4 semanas. A partir de las 18 o 24 dosis, es decir, 1 año y medio o 2 años, es cuando el riesgo se dispara de desarrollar esta infección. Evidentemente, el factor más importante es la presencia de anticuerpos en el suero contra el virus del JC. Si uno es negativo, pues evidentemente el riesgo se acerca a 0, aunque recordar que los pacientes que están con esclerosis múltiple y reciben natalizumab presentan una seropositividad, una seroconversión de entre el 8 y el 10% cada año, y por eso es tan importante en estos pacientes hacer una serología aproximadamente cada 6 meses en aquellos pacientes que inicialmente fueran negativos. Y más recientemente también se utiliza como un factor de riesgo los índices de anticuerpos. Es una medida arbitraria, pero que nos analiza, nos da una información muy importante para conocer cuántos anticuerpos tenemos, y los índices pues generalmente se consideran bajos por debajo de 1 y altos por encima de 1,5. A partir de toda esta información, esta tabla yo creo que muchos de los debéis conocer, y si no, pues es muy importante tenerla presente. A partir de todas estas variables, si el paciente pues, ha recibido inmunosupresión previa, el estado de los índices, la duración de la enfermedad, podemos identificar aquellos grupos de pacientes que tienen un riesgo significativo de desarrollar una LMP, y esto es muy importante porque es en estos pacientes en los que vamos a tener que hacer un seguimiento básicamente con resonancia magnética, porque es la técnica más sensible para detectar esta infección en la fase presintomática, que es el objetivo esencial diagnóstico. Estas son recomendaciones, no voy a entrar en mucho detalle, que están publicadas. También la Agencia Europea del Medicamento pues, también incluye estas recomendaciones, que por tanto son de obligado cumplimiento, dependiendo pues, de la seropositividad, de la duración de la enfermedad. Hemos de hacer estudios de resonancia magnética que pueden oscilar entre 1 al año en pacientes de bajo riesgo frente a aquellos de alto riesgo con índices altos, por encima de 1,5, con más de 2 años de tratamiento, que sean evidentemente seropositivos. En esta situación es altamente recomendable hacer estudios de resonancia cada 3 a 6 meses, dependiendo un poco del grupo donde lo coloquemos, pero en nuestro centro, por ejemplo, en pacientes de alto riesgo hacemos un estudio de cada 3 meses en estos pacientes con un protocolo abreviado de resonancia magnética que incluye exclusivamente secuencias T2, T2-FLAIR y difusión. No es preciso administrar contraste. Un tema muy importante que está muy debatido es que, a pesar de estos estudios de seguimiento que hacemos para intentar detectar la infección en fase presintomática, no es en absoluto fácil identificar una LMP en esta fase inicial. Os puedo poner un ejemplo.
de un paciente, está sacado de la literatura, un paciente con esclerosis múltiple, hacemos el seguimiento. En este momento pues, se siguió informando el estudio como normal, independientemente de su esclerosis múltiple, y no fue hasta este momento donde se ve una clara lesión sugestiva de una LMP, en una topografía muy característica, que, como es de esperar, progresó con el tiempo. Pero es habitual cuando encontramos un paciente que tiene una LMP, que diagnosticamos en fase sintomática, que vayamos atrás y veamos que, de hecho, la lesión ya se veía meses antes, como podemos ver aquí, una lesión muy pequeña, yuxtacortical, prerolándica, una topografía, insisto, muy característica de esta lesión. Así se conoce, y hay varios estudios que indican que esta fase presintomática, donde existe la lesión, que no hay clínica, pero que es visible en estudios de resonancia, puede ser tan larga como 6 meses, de término medio 4 meses. Evidentemente va a depender un poco de la topografía de la lesión, si afecta a una zona más o menos elocuente del sistema nervioso central, pero recordar esto, que hasta 6 y algún caso descrito hasta 9 meses antes de que se produzca una sintomatología atribuible a la lesión puede detectarse en los estudios de resonancia magnética. Un tema muy novedoso que todavía está pendiente de algunos estudios para demostrarlo de una forma clara, es que hay una forma que se ha propuesto de disminuir de forma muy importante el riesgo de desarrollar una LMP, y es con un cambio en el intervalo entre las dosis de natalizumab. Recordar lo que he dicho anteriormente, cada 4 semanas, pues bien, pues si se hace una extensión de la dosis, del intervalo de la administración de la dosis, hasta pues, 7 u 8 semanas, el riesgo de desarrollar una LMP disminuye de una forma muy importante. Hay un estudio inicial en el registro TAUCH que indica que, a pesar de esta extensión del intervalo de la dosis, la eficacia del fármaco parece que no disminuye, pero todavía esto no está del todo demostrado, y hay estudios que se están realizando actualmente para intentar demostrar que la eficacia realmente no disminuye y que sí que disminuye de forma importante el riesgo del LMP. Pasemos, una vez introducidos un poco en el tema, a hablar de características radiológicas de la LMP, y hay algunas diferencias con la LMP asociada al SIDA. Sí que es cierto que en ambas básicamente se afecta de forma predominante la sustancia blanca yuxtacortical, subcortical, generalmente la sustancia blanca periférica, y especialmente en la fase presintomática la localización más frecuente es el lóbulo frontal y también la región parietal superior. Puede existir compromiso de la sustancia gris cortical o profunda, pero es más poco frecuente. Es también muy característico que las lesiones tengan un margen bien definido en el margen que contacta con la sustancia gris, pero como es una lesión más infiltrante que las propias placas de esclerosis múltiple, generalmente el margen interno, el que está en contacto con la sustancia blanca, está peor definido. También, como generalmente intentamos detectar esta infección en fases presintomáticas, el grado de desmielinización no es tan grave como el que veíamos en el LMP asociado al SIDA, y, por tanto, las lesiones no son siempre hipointensas en secuencias T1 como ocurría en aquellos pacientes. Y también, como ya he comentado previamente, la presencia de realce con el contraste es relativamente frecuente en las fases iniciales, es decir, que hay una cierta reacción inflamatoria que puede identificarse hasta en 1/3 de los pacientes en la fase inicial. Las lesiones pueden ser uni- o multifocales, generalmente unifocales en la fase presintomática. Las lesiones generalmente se dice que son grandes, pero esto no es del todo cierto. En la fase presintomática pueden ser muy pequeñas y, por tanto, muy difíciles de diferenciar de lo que sería una placa de esclerosis múltiple. El efecto de masa suele estar ausente, al igual que el edema. Y, como ya he comentado, el gadolinio es variable. Esto sería un ejemplo de una LMP en una fase presintomática, una lesión pequeña, yuxtacortical, frontal, que se identifica de forma óptima con las secuencias T2 FLAIR y que, en ocasiones, ya lo veremos, puede ser hiperintensa en las secuencias de difusión, sin que ello quiera decir que haya una restricción, puede ser un efecto T2, porque no hay datos suficientes para decir si es realmente una restricción a la difusión. Este es un mapa de probabilidad lesional, nuevamente hecho con pacientes en una fase presintomática, y observar que la gran mayoría de las lesiones se sitúan en los lóbulos frontales y, en menor grado, también a nivel del lóbulo parietal superior, y, por tanto, son las zonas en las que hemos de prestar más atención para intentar identificar una lesión de LMP.
Nuevamente, este es un ejemplo de una lesión típica, también yuxtacortical. Fijaros que aparentemente la sustancia gris cortical está respetada, aunque desde el punto de vista anatomopatológico esto no es así. Tiene un margen bien definido externo, pero es mucho más peor definido el margen interno, más infiltrante. Esta es la evolución. Fijaros cómo crecen estas lesiones, crecen de forma relativamente rápida y, por tanto, también el seguimiento evolutivo es de gran importancia. Las secuencias de difusión, ya digo que son secuencias que no son del todo específicas, pero ayudan a incrementar la sensibilidad en la detección de esta infección, y esto ocurre sobre todo en pacientes con esclerosis múltiple con gran extensión lesional. Es muy difícil ante esta resonancia, por ejemplo, decir si vemos alguna lesión sugestiva del MP, y la difusión es como un signo de alarma que nos indica, cuando vemos áreas que brillan en difusión, que es una zona que es sospechosa de desarrollar una LMP. Esto, insisto, no ocurre siempre, no es del todo específico, porque también algunas placas crónicas de esclerosis múltiple pueden tener un efecto T2 y brillar en la secuencia de difusión. También hay que tener en cuenta que las lesiones iniciales, sobre todo lesiones de pequeño tamaño, la difusión puede ser negativa. Este es un ejemplo de una LMP muy sutil que se desarrolló a nivel también frontal. Veis aquí la pequeña lesión que luego pues, aumentó y la difusión permaneció negativa, y no fue realmente hasta al cabo de un tiempo donde empezó a haber un brillo en la difusión. Por tanto, no es el signo más precoz. El signo más precoz para detectar una LMP sigue siendo las secuencias T2 FLAIR, que son las más importantes. También se creó una cierta controversia en algunos grupos para decidir si las secuencias T2 clásicas habían de incluirse en el protocolo. Hay gente que pues, decía que no hacía falta, pero realmente las secuencias T2 ofrecen una información adicional, que es el patrón microquístico, que se ha descrito en varios casos. Este sería un ejemplo a nivel de la fosa posterior. Fijaros la lesión del MP, también en una topografía relativamente característica, y tanto en el interior como en la periferia de la lesión se identifican este patrón puntiforme, que es muy específico de la LMP, que representa probablemente la presencia de virus, del virus del JC en los espacios perivasculares asociados a una infiltración linfocitaria de linfos B, y esto también se puede ver en lesiones supratentoriales, y se ha llamado esto pues, el patrón o la imagen en vía láctea o el patrón punteado, que, insisto, es muy característico. Este sería un ejemplo de LMP a nivel frontal bilateral. Son secuencias T2, no secuencias FLAIR, y nuevamente fijaros la importancia que puede tener el T2 para identificar este tipo de patrón, tanto a nivel de la lesión supratentorial, fijaros el patrón puntiforme, como también el que existe en las lesiones que afectan el parénquima cerebeloso. El siguiente punto es el gadolinio. Ya he comentado antes brevemente que es bastante frecuente el encontrarnos gadolinio. En la fase presintomática está en 1/3 de los casos. Esto puede luego cesar y luego reaparecer también el realce con gadolinio. Cuando vemos un patrón puntiforme, el realce con gadolinio es muy, muy frecuente, en más de un 80% de los casos, y, por tanto, el concepto clásico que teníamos, que las lesiones del MP no realzaban con el gadolinio, es falso en esta situación. ¿Cuáles son los datos que más nos van a ayudar para hacer un diagnóstico precoz y preciso del MP? Evidentemente, valorar la topografía, el compromiso de las fibras en U que he comentado, aunque también puede haber otro tipo de localización. La hiperseñal en difusión nos puede ayudar, sobre todo en casos complejos, con mucha extensión en secuencias T2. El patrón puntiforme en T2 que he mencionado, la localización también la he mencionado. Y luego, lo que realmente no nos puede ayudar es la señal en T1. No es tan característico en esta situación que exista una hiposeñal en T1. El tipo de realce, si es nodular o en anillo, tampoco nos puede ayudar, o si detectamos lesión cortical, porque tanto en la esclerosis múltiple como en la LMP puede existir lesión cortical. Pero, sin duda, lo que más nos va a ayudar para hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad es tener siempre un estudio basal de resonancia magnética, idealmente el estudio que hacemos previo al inicio del tratamiento con natalizumab, porque, en principio, en todo paciente con riesgo, seropositivo al virus, con más de 18 dosis, cualquier lesión nueva que aparezca en un estudio de resonancia magnética debe considerarse una lesión sospechosa del MP mientras no se demuestre lo contrario. El diagnóstico definitivo, evidentemente, es histopatológico, pero no se hacen biopsias de estos pacientes, y el diagnóstico se fundamenta en la combinación de datos clínicos, radiológicos
y en la detección del virus del JCL, del DNA, del virus en el líquido cefalorraquídeo a través de técnicas de PCR. Evidentemente, la información clínica no siempre es útil porque el objetivo es detectar la LMP en fase presintomática, porque esto incide en el pronóstico y, evidentemente, si tenemos confirmación con el análisis del líquido, el diagnóstico se puede hacer definitivo y si el análisis del líquido es negativo, la LMP se diagnostica como posible en base exclusivamente a los datos, a veces radiológicos. Este es un trabajo muy interesante publicado el año pasado, donde se observa que la detección del DNA del virus en el líquido cefalorraquídeo va a depender del tamaño de la lesión que detectamos en resonancia magnética. Y esto explica por qué en muchas ocasiones en la fase presintomática, a pesar de que detectemos una lesión sospechosa del LMP, generalmente pequeña, es una fase presintomática, el análisis del líquido cefalorraquídeo puede ser negativo y, por tanto, esto no excluye el diagnóstico, al contrario de lo que se propuso hace unos años con unos criterios diagnósticos del LMP que, desde luego, creo que no aplican en la actualidad. O sea que es importante en esta situación repetir a veces la detección del virus, del DNA del virus en el líquido cefalorraquídeo. Bien, ¿qué hacemos en la práctica clínica cuando tenemos un paciente en el que detectamos una lesión nueva, un paciente con riesgo? Ya he mencionado anteriormente cuáles son los factores de riesgo. Pues lo primero que hay que hacer es avisar al servicio de neurología para que paren la infusión. Muchas veces se hace la resonancia de seguridad días antes de que se vaya a administrar la nueva infusión. Recordad, son infusiones intravenosas que se hacen a nivel hospitalario, se avisa para que paren la infusión. No es un problema que el paciente deje de recibir una dosis durante un mes. Hay estudios que demuestran que la interrupción momentánea del fármaco durante un mes no produce ningún efecto negativo sobre la enfermedad. En pacientes que tienen clínica se puede pensar o se puede realizar una plasmaféresis, porque esto reduce los niveles de natalizumab y, por tanto, parece que tiene un efecto sobre la clínica, aunque no está claro que esto mejore la supervivencia o la discapacidad que se pueda producir. Y lo que, desde el punto de vista radiológico, es importante repetir una nueva resonancia en aproximadamente unas 2 o 3 semanas, además de hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, porque este estudio de resonancia nos va a ayudar enormemente a tomar una decisión diagnóstica. Esto sería un ejemplo de 2 pacientes que desarrollan lesiones nuevas. Hacemos el control a las 2 o 3 semanas. En este caso es una lesión de esclerosis múltiple que disminuye su tamaño. Esta es una lesión que se confirmó que era una LMP y que en este periodo de 2 o 3 semanas crece. Esto funciona en la mayoría de ocasiones, no siempre. A veces las lesiones de esclerosis múltiple también en un intervalo de 2 o 3 semanas pueden tener un crecimiento y entonces hay que volver a insistir en hacer controles. Pero generalmente las lesiones del LMP crecen muy rápido, el incremento de volumen es de más del 60% por mes y, por tanto, en un control de 2 o 3 semanas hemos de ser capaces de identificar un crecimiento franco de este tipo de lesiones. Finalmente, para acabar, hablar brevemente de lo que ocurre cuando se toma la decisión de discontinuar el tratamiento con natalizumab porque se ha diagnosticado una LMP. Este sería un ejemplo de una lesión prefrontal y fijaros que a partir de las 8 semanas se desarrolla una reacción inflamatoria muy importante, no solo en el seno de la lesión del LMP, sino también en la periferia, con un patrón a veces de realce en anillo o un patrón puntiforme, como podemos ver aquí, que coincide muy bien con este patrón puntiforme que ya he mencionado anteriormente con las secuencias T2. Esto es lo que se conoce como el síndrome de reconstitución inflamatoria, es algo bien conocido también en la época del SIDA, es un empeoramiento paradójico que se produce cuando se produce una reconstitución inmunológica al cesar el fármaco o al dar terapias antirretrovirales. Está mediada por células T, ocurre no solo en el LMP, se ha visto descrito en la toxoplasmosis, en la tuberculosis sobre todo, y evidentemente esta reacción inflamatoria se produce en dependencia de la actuación que hagamos sobre los pacientes que se diagnostiquen de una LMP. El patrón radiológico más frecuente en estos pacientes es la presencia de un realce muy intenso con el contraste. Aquí vemos el caso que he enseñado anteriormente. Este es otro caso con esta placa de LMP con este edema, un cierto efecto de masa, pero lo que es constante es un realce con el gadolino muy importante que realmente pues, es difícil de controlar aún con dosis altas de corticoides. ¿Cuándo se produce el iris? Pues básicamente, y estos son datos medios, cuando simplemente
simplemente haces una discontinuación del fármaco, pero no haces plasmaféresis, que realmente se produce el iris al cabo de unos 3 meses. Si haces plasmaféresis, donde la limpias de natalizumab, y por tanto la reconstrucción es mucho más rápida, el iris se puede detectar en apenas 7 días o en 2 o 3 semanas. Es lógicamente mucho más rápido. Y para acabar, simplemente un resumen de las diferentes fases que podemos detectar en la LMP. Una fase presintomática, que es la que nosotros como radiólogos hemos de ser capaces de identificar. No es nada fácil, hay que tener siempre una resonancia magnética basal antes de iniciar el tratamiento, compararla, perder el tiempo. Lesiones, aunque sean muy pequeñas, sobre todo de localización yuxtacortical, nos debe alertar en aquellos pacientes de riesgo. Aquí podemos ver un ejemplo, es el estudio basal, la lesión que ya enseñé anteriormente a nivel yuxtacortical. Luego, en la fase sintomática es mucho más sencillo. El clínico, el neurólogo ya te orienta dónde podría estar la lesión en base a la clínica. La buscamos y no es difícil de encontrarla. Muchas veces estas lesiones ya afectan más de una circunvolución, como podemos ver aquí. La fase del iris, también fácilmente reconocible, que a veces nos alarma mucho porque es una reacción realmente muy grave que da trastornos, un enteramiento clínico, pero que en el fondo ayuda a limpiar al parénquima cerebral del virus. Y finalmente tenemos una fase crónica donde la lesión se reduce, se produce un cierto grado de atrofia focal, a veces asociado a la presencia de depósitos férricos, como podéis ver aquí a nivel del surco frontal, como consecuencia de la neurodegeneración asociada a la atrofia que se produce en estos pacientes. Y voy a acabar aquí, simplemente insistir la importancia que tiene la resonancia magnética en el seguimiento de pacientes con esclerosis múltiple, no solo para valorar la eficacia de los fármacos en cuanto al componente inflamatorio y neurodegenerativo de la enfermedad, sino especialmente con algunos fármacos, esencialmente el natalizumab, pero también hay otros fármacos que están asociados al desarrollo del MP, como es el fingolimod o el dimetilfumarato. Hay que intentar, por tanto, ser capaces de detectar estas infecciones oportunistas, la LMP, aunque también hay otras que se pueden producir en estos fármacos, como el varicela zoster, que podemos detectar con resonancia incluso en la fase presintomática y, por tanto, lo que es obligatorio en todos aquellos centros donde existan pacientes sometidos a esta terapia, el tener un protocolo de estudios de resonancia con una frecuencia determinada en base a los factores de riesgo para intentar identificar esta infección. Muchos de los casos que he presentado, evidentemente, no son de mi hospital. Nosotros tenemos una incidencia del MP estándar y hemos recogido solo 2 casos. Muchos de los casos pues, han sido cedidos por estos radiólogos, a los que agradezco su ayuda. Y, finalmente, aquellos que tengan interés en profundizar un poco más en el conocimiento de esta infección asociada al natalizumab, podéis entrar en esta web, donde es gratuita, os habéis de registrar y hay una serie de información, casos prácticos que podéis hacer para poder hacer un diagnóstico. Estamos en fase de ver si la traducimos al castellano, pero ahora, hoy por hoy, solo está en inglés o en chino, y si alguien sabe chino, pues también la puede acceder. Y nada más, muchas gracias.